Comienza el informativo. El presidente Donald Trump podría tener intenciones de despedir al fiscal general, según la prensa de los Estados Unidos. La relación entre Trump y Jeff Sessions ha tenido altibajos desde hace ya más de un año, como consecuencia de la decisión del funcionario de alejarse de la investigación sobre la llamada trama rusa. Reviven rumores en Washington de que el mandatario estadounidense quiere despedir al fiscal general Jeff Sessions. El presidente Donald Trump haría cualquier cosa posible para terminar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Entonces ha rematado tras el fiscal especial vez tras vez para poder removerlo, despedirlo y para poder imponer o reemplazarlo con alguien que sea leal, fiel a él. Según el Washington Post, en varias reuniones en privado, asesores y abogados de la Casa Blanca han comentado nuevamente la posibilidad de expulsar a Sessions. Porque si eso es Sessions, significa que la investigación de Robert Mueller va a terminar y la corrupción que estamos viendo ahora solamente va a empeorar. Sessions se alejó de la investigación de la injerencia rusa debido a sus contactos con Moscú, después de que un jurado declarara culpable a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y que su ex abogado Michael Cohen se declarara culpable de varios delitos e implicara al presidente. Trump ha intensificado sus críticas contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Es una cacería de brujas arreglada, es un trato completamente arreglado. Deberían observar el otro lado. Deberían observar a toda la gente que fue despedida por ellos. De ser despedido Sessions, un fiscal general debería ser aprobado por la Cámara Alta, que actualmente tiene una mayoría conservadora. Este tomaría control de la investigación de la trama rusa y podría despedir a Mueller. Las elecciones de medio término serán determinantes. Estos ataques no son nada nuevos, son repetidos y suceden cada vez que se parece que el fiscal especial se está acercando más hacia el presidente y su familia y las personas más cercanas en su administración. No obstante, despedir a Sessions podría incurrir en un delito de obstrucción de justicia, algo por lo que Mueller ya investiga al magnate. Algunos senadores republicanos influyentes le han dado luz verde al mandatario estadounidense para despedir al fiscal general Jeff Sessions, a pesar de que antes lo habían descartado. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Y comenzaron los funerales del senador estadounidense John McCain. Cientos de personas llegaron hasta el Capitolio de Arizona para rendir homenaje al político republicano. Serán varios días de ceremonias para el ex candidato presidencial crítico de Donald Trump, que será enterrado el domingo en la Academia Naval de Annapolis, en Maryland. Actos a los que, por cierto, no asistirá el mandatario de los Estados Unidos. El último adiós para el llamado héroe estadounidense. Veteranos militares y primeros oficiales de Arizona se alinearon en la plaza del Capitolio en Phoenix para recibir al féretro del senador republicano John McCain. El ataúd envuelto en la bandera estadounidense fue escoltado hasta el lugar por el equipo de honores funerarios militares de la Guardia Nacional Estatal. Allí familiares, amigos y allegados realizaron una ceremonia privada que concluyó con las palabras del senador Jeff Flake. Pedimos que tu espíritu permanezca con nosotros mientras lloramos su muerte. Pedimos una medida adicional de tu espíritu para estar con la dulce familia de John, quienes han sacrificado tanto durante tanto tiempo al compartir con nosotros a su amado esposo y padre durante tantos años. Antes de dejar el recinto, Cindy McCain, esposa del veterano de guerra, se acercó al ataúd y, conteniendo las lágrimas, se inclinó para besar la bandera. Su hija Meghan también lo hizo para despedirse. Tras el acto se abrió la puerta al público para que uno a uno los ciudadanos pudieran presentar sus respetos al 5 veces senador por Arizona. Los actos fúnebres para el congresista apenas comienzan. Este jueves tendrá lugar el primer funeral en la iglesia bautista North de Phoenix. Luego del memorial, el cuerpo de McCain será trasladado a la capital de la nación, donde permanecerá en capilla ardiente en el Capitolio. El sábado tendrá lugar el segundo funeral en la Catedral Nacional de Washington, en donde participarán como oradores los expresidentes George W. Bush y Barack Obama. El domingo, McCain será enterrado en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland. Canadá, México y los Estados Unidos podrían alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte este viernes. Así lo confirmó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un evento público este miércoles. Dijo, sin embargo, que su gobierno no va a ceder en los temas que considera fundamentales para el país y que llegar a la renegociación total es solamente una posibilidad. Las declaraciones del jefe de gobierno se conocen de manera simultánea a la visita de la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, a Washington, donde adelantó reuniones con el representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. Como lo he dicho, Canadá siempre está dispuesta a sentarse y trabajar de una manera constructiva y responsable en esa mesa.
Lo hemos hecho desde el principio y seguiremos siendo creativos y constructivos en esa mesa. Estamos trabajando ahora, enviamos a todo nuestro equipo allá a Washington a entrar en las negociaciones de esta semana. Reconocemos que hay una posibilidad de llegar allí para el viernes, pero solamente es una posibilidad porque dependerá de si hay o no hay al final un buen trato para Canadá y un buen trato para los canadienses. Lo dije desde el principio, ningún tratado de NAFTA es mejor que un mal trato y vamos a seguir firmes en ese principio porque los canadienses esperan que nosotros los defendamos y eso es lo que va a hacer este gobierno. Y horas más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la negociación del tratado va por buen camino, dijo. El mandatario agregó que habló con su par canadiense el pasado martes sobre los términos del acuerdo. Bueno, Canadá está aquí en este momento. Estuvieron ayer hasta muy tarde, quisieron encontrarse con nosotros, vinieron a vernos y quieren hacer parte. El trato que logramos es fantástico. Tuvieron unas buenas opiniones de México, ese trato comercial. Ahora estamos en un acuerdo de Estados Unidos-México y veremos si Canadá entra o no, o si hacemos algo separadamente. Trabajaremos de cualquier manera. Creo que sí, creo que Canadá quiere hacer el trato. Y creo que obviamente va a ser muy bueno para Canadá. Posiblemente no va a ser muy bueno si no lo hacen. Tenemos una muy buena relación. Vinieron ayer a la Casa Blanca y negociamos hasta entrada de la noche en la Casa Blanca. Están en este momento. Estamos negociando con ellos en este momento. Quieren hacer parte del trato. Les decimos hasta el viernes y posiblemente veremos qué sucede. Parece que estamos en camino. En cualquier evento las cosas están funcionando bien. El régimen de Daniel Ortega es responsable de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esas son las conclusiones del informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra. El documento además advierte que Nicaragua puede tener un futuro similar a Venezuela. Ya son más de 4 meses de incertidumbre y tensión sociopolítica en Nicaragua, y la situación ha levantado las alertas de la comunidad internacional. Este miércoles, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega de cometer graves violaciones a los derechos fundamentales. La violencia y la impunidad de estos últimos 4 meses han expuesto la fragilidad de las instituciones de los países y del Estado de Derecho y ha creado un clima de miedo y de desconfianza, y solo el número de aquellos que salen de Nicaragua es un testimonio de eso. Esto sucedió en Ginebra en la presentación de un informe sobre la situación en Nicaragua, pero en simultáneo, desde Managua, el representante de la misión de la ONU denunció obstáculos gubernamentales. No hemos recibido respuesta a las solicitudes de información. No hemos podido tener acceso a los centros de detención, salvo en una ocasión en julio. No hemos podido realizar misiones al terreno fuera de Managua. La falta de colaboración del régimen, según la ONU, viola los derechos de las víctimas. El informe alerta que la falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre todos los abusos denunciados, pone en grave peligro el derecho a las víctimas, a la justicia, a la verdad y la reparación. Sin embargo, el sandinismo rechazó el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo calificó de subjetivo, sesgado y que, según ellos, fue redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición. Y también desde el extranjero, líderes sociales y políticos consideraron muy oportuno lo dicho hoy por el político y también Zaid Raad al-Hussein sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. Torturas, detenciones ilegales, juicios sin garantía, entre muchas otras violaciones de derechos humanos, fueron presentadas en la denuncia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. En este informe, que para los opositores en el exilio resulta preciso y llega en un momento oportuno. Para nosotros es fundamental porque le pone un punto de partida para el quehacer de la nueva comisionada, en el que se señala con claridad cómo las violaciones de derechos humanos han sido masivas
y amplias, donde hemos tenido los nicaragüenses violencia de parte del Estado, no solamente al asesinar a más de un centenar de nicaragüenses, sino también detenciones arbitrarias, procesos sumarios, torturas, tratos infamantes, toda la gama de las violaciones de derechos humanos posibles. El informe señala además la responsabilidad directa del Estado en la incurrencia de dichas violaciones y la falta de accionar de la fuerza pública en pro de la vida de los nicaragüenses. El alto comisionado destacó en su informe que de continuar con la represión, Nicaragua se convertirá en una segunda Venezuela. Aunque no hay todavía la falta de alimentos que sí hay en Venezuela, el flujo de migración de los nicaragüenses al exterior es grandísimo. Solamente en Costa Rica tenemos casi 30.000 nicaragüenses que ya están en condición de refugiados, más la cantidad de nicaragüenses que todavía no se registran, que han salido a Estados Unidos, a Panamá o a España. La presión internacional ha ido incrementándose conforme pasan los días y se conocen más casos de abusos e infamias del Estado contra los individuos. Y el informe es contundente. El informe dice claramente el gobierno está violando los derechos humanos. Y dentro de las recomendaciones es lo que el pueblo ha venido pidiendo. Para los exiliados nicaragüenses en el exterior es fundamental que los países y la comunidad internacional en general, a través de diversas organizaciones, se unan condenando la situación actual de Nicaragua, pero también han dicho que es importante que se aprueben medidas y leyes efectivas, como pudiera ser el Nica Act, una medida impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen aquí en los Estados Unidos, que busca también bloquear de manera económica el régimen de Daniel Ortega. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. El presidente del gobierno español ya está en Colombia. Pedro Sánchez llegó a Bogotá en la tarde de este miércoles, proveniente de Bolivia. El mandatario fue recibido por el canciller Carlos Holmes Trujillo en la base militar de Catam. Este jueves se tiene previsto que Sánchez se reúna con integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y más tarde se dirija a la Casa de Nariño para sostener ahí un encuentro con el presidente colombiano Iván Duque. Entre los principales temas que se discutirán están la crisis en Venezuela y los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Y antes de llegar a Colombia, el jefe del gobierno español se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales. El encuentro estuvo marcado por la protesta de los llamados defensores del referendo, que le dijo no a la repostulación del mandatario indígena. Esto es lo que ocurría en puertas del hotel donde el jefe del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente de Bolivia Evo Morales firmaban acuerdos. En la capital oriental boliviana se desarrollaba el encuentro oficial entre ambas autoridades. Activistas del Bolivia dijo no, ya habían anunciado que todo escenario será utilizado para manifestar su protesta ante el afán de repostulación del mandatario indígena, pese al resultado de un referéndum que no habilitó esa nueva candidatura. Grupos afines al oficialismo también se dieron cita en el lugar para defender a su máximo líder. Eso muestra el rechazo ciudadano al atropello a la democracia y un mensaje que se le da a quienes nos visitan de que en Bolivia no estamos viviendo en una situación de normalidad democrática. Por suerte no los ha visto porque eran 5 gatos nuevamente que querían hacer bulla. Una vergüenza de estas plataformas políticas. Seguidores de Morales cuestionan activistas, plataformas, ciudadanas y políticos de oposición por estas protestas, ya que dicen que va en desmedro de la imagen internacional del Estado. Los aludidos responden que es el mismo gobierno el que perjudica al país. Hay una imagen muy negativa, hay una imagen dictatorial, hay una imagen antidemocrática que lamentablemente se llevan presidentes, visitantes, diplomáticos, y al final es ya el contexto internacional que ve esta mala imagen por la angustia de poder y por una decisión totalmente dictatorial que está asumiendo este régimen. Con todo, la determinación del partido de gobierno está tomada y ratificada una vez más. Ya tienen elegido a su candidato presidencial. Hagan lo que hagan, el presidente Evo va a ir adelante, ¿no? Es la población quien va a definir si Evo es ratificado o no con su voto, ¿no? Activistas y plataformas tratan de encontrar al presidente Evo Morales en sus actividades públicas para manifestar sus protestas. Desde hace 2 meses, el Departamento de Comunicación del Gobierno decidió no difundir la agenda del mandatario. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24.
Avanzamos. La Asamblea Nacional de Venezuela tomó medidas para ayudar a los migrantes que están saliendo del país. La comisión delegada del Legislativo, de mayoría opositora, acordó extender la vigencia de los pasaportes vencidos de los venezolanos dentro y fuera del país, una decisión que, según los legisladores, persigue proteger el derecho a la identidad de los migrantes. Sin embargo, esta determinación también puede darle una mano a los migrantes que intentan ingresar a otro país de la región y que para que ello necesitan presentar precisamente este documento de identificación. La extensión podría ser hasta por 5 años a partir de la emisión del acuerdo. Nosotros tenemos una población de desplazados, además absolutamente huérfanos de todo apoyo consular, de todo apoyo de documentación. De cada 10 venezolanos que salen, solo 2 tienen pasaporte. Para que tengan una idea, en el paso de fronterizo de Rumichaca, eso está entre la frontera de Colombia y Ecuador, en el año 2016 cruzaron por allí 90.000 venezolanos. Fíjense cómo esto va aumentando. En el año 2017, 436.000 venezolanos. Y en lo que va de año, ya han cruzado por ese paso fronterizo 555.000 venezolanos. Humillados y desconcertados, así se sienten los pensionados en Venezuela tras el uso obligatorio del carnet de la patria para cobrar su mensualidad. La medida fue impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora aquella persona que no posea el nuevo documento corre el riesgo de perder el beneficio. A veces como una vez al día y a veces me acuesto sin comer. El señor Tomás Sandoval tiene 86 años, trabajó toda su vida en el país donde nació, Venezuela. Hoy teme perder su pensión por no poseer el carnet de la patria. No, ni lo voy a sacar tampoco. Me siento burlado y ofendido en mi propia dignidad porque me la han violado. El derecho a yo existir, a comer, a vivir en nuestro país, eso se acabó. Se pregunta y lamenta porque es obligado a hacer algo que no quiere. Nos contó que aún recibiendo la pensión ha pasado hambre. Teme lo que pueda venir para él. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿A dónde acudo? A Dios. Señor, ayúdanos. Necesitamos que la Virgen María nos oiga, si no nos oye el presidente de la República y nadie en este país. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Hasta cuándo, mija? Tenemos que soportar. Mis días que me quedan de vida, bueno, lo voy a morir de hambre, porque ¿con qué como? No tengo dinero, no tengo pensión. De sus 9 hijos, solo 2 permanecen en Venezuela, pero no recibe gran ayuda. El señor Tomás no es el único que vive una amarga vejez con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, a su ritmo, con sus dolencias, protestaron ante la sede del Seguro Social en pleno centro de Caracas. Aseguran que la pensión es algo que no les pueden quitar. Nosotros no nos pueden quitar el derecho a este seguro social de cobrarlo libremente, porque nosotros cotizamos. Yo por lo menos coticé durante 30 años de servicio. Humillada, burlada, manejada, me quieren arrodillar y no puede ser. Nosotros lo que deseamos es vivir en libertad, tener una vejez con dignidad. Y tenemos que cobrar nuestra pensión para comprar la medicina, inclusive para comprar la comida. Porque hasta eso nos están matando de hambre. Porque cuando yo saqué la pensión, a mí no me exigieron ningún tipo de carnet, sino el tiempo trabajado y las cotizaciones que daban. Indignación en México porque una niña de apenas 3 meses se encuentra al borde de la muerte tras recibir un medicamento no apto para bebés. El fármaco además se lo recetó una pasante de medicina en un hospital de Morelos. Este es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Unas 40 personas rodearon el centro de salud de la colonia 3 de Mayo del municipio Emiliano Zapata para impedir la salida de 12 empleados de salud luego de que una doctora suministró medicamento a una bebé de 3 meses y la pequeña convulsionó. Y le dio este medicamento que es fuerte, que no es ni pediátrico,
Entonces se lo dio y al lapso de los 10, 15 minutos empezó ella a ponerse mal, su cara toda amarilla, su boquita blanca, la llevaron al hospital y ahí es a donde le dieron las 7 convulsiones, un paro y ahorita la tienen entubada y la tienen sedada. Los padres de la menor la llevaron a consulta alrededor de las 12 horas, la cual fue identificada como una médico pasante a quien llaman la doctora Diana, pero al ponerse grave la niña huyó del centro de salud. En el momento que se le dieron estos medicamentos, tuvo una reacción y fue oportunamente llevada por los familiares al hospital. Ya en el hospital fue atendida y al parecer está evolucionando adecuadamente. Los familiares advirtieron que de empeorar la salud de la menor, exigirán que la doctora sea puesta a disposición de las autoridades por negligencia médica. Protestas en Ecuador contra el paquete de medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Esta tarde una marcha de trabajadores y sindicatos recorrió la capital, Quito, para exigir que se revisen las decisiones de aumentar los precios de la gasolina extra o los despidos en el sector público. Esta es la reacción de las organizaciones de trabajadores del Ecuador, a la que podría sumarse el movimiento indígena, que en asamblea en la provincia de Macas y Morona, Santiago, analiza también una ruptura, el fin de la tregua con el gobierno de Lenín Moreno. El Ecuador ya no va a seguir soportando porque todos los hechos, esperábamos que el actual presidente pudiera haber cambiado, pudiera haber tomado otras estrategias, no necesariamente medidas que afecten a los más desposeídos. Estas recetas no convienen a nadie y las recetas nos impusieron y el gobierno de Correato dejó no la mesa servida, sino implantado estas recetas y este sistema que no ha dado resultado en los gobiernos mal llamados progresistas de la región. Así, trabajadores y sindicatos rechazan las medidas económicas adoptadas, como son la eliminación del subsidio a la gasolina súper y la reducción del tamaño del Estado, en donde se esperan despidos masivos en el sector público. Lo que va a perjudicar a cientos y miles de trabajadores. Nosotros hemos señalado que en el país es el momento que la crisis la paguen los ricos. Y dicen que tampoco están dispuestos a aceptar el llamado al diálogo que ha realizado el presidente Lenín Moreno. Que primero se toman las medidas o se da garrotazos y después se llama al diálogo. En consecuencia, pues las organizaciones, los movimientos sociales, las comunidades indígenas se prepara para las acciones de movilización, de protestas, es decir, nuevamente vamos a prepararnos a salir a las calles. Así entonces el movimiento indígena y demás organizaciones sociales se sumarán a las protestas que aseguran se realizarán de forma progresiva. Desembocaremos en una gran acción como mandato de la Convención Nacional el 20. Sí, el 20 de septiembre estamos preparando en todas las provincias del país. O sea, ¿se acabó la tregua con Moreno? Miren, nosotros hemos señalado, si quieren que vayamos al diálogo, ese diálogo tiene que ser con resultados. Nosotros hemos planteado, si quiere alternativas, ahí las tiene. Ejemplo, establecer una política del que más gane, más pague, es correcto. Entonces ajusta el impuesto a la renta. Hay grupos económicos que no pagan ni el 1%. Entonces ajustemos eso. Cobrémosles a los grandes evasores de impuestos, que son alrededor de 4.000 millones de dólares. El tema de la intermediación petrolera, el tema de recuperar la corrupción, los dineros por la corrupción. Así entonces los trabajadores anuncian que si no hay un diálogo real con escuchas por parte de sus propuestas, el gobierno de Lenín Moreno tendrá más protestas de forma progresiva. La próxima marcha es una marcha nacional organizada en las 4 provincias del país para el próximo 20 de septiembre. Soy Jean-Paul Bardellini, NTN 24, Quito. Y duro revés para el gobierno del presidente Sebastián Piñera en Chile, porque el proyecto de ley sobre el reajuste del salario mínimo fue rechazado en el Parlamento y deja ahora congelado el aumento para los empleados chilenos. Gremios de trabajadores manifestaron su preocupación por esta decisión. Con 55 votos a favor y 64 en contra, fracasó en Chile el reajuste al salario mínimo propuesto por el gobierno, luego de que la Cámara de Diputados rechazara un veto presidencial sustitutivo que presentó el Ejecutivo para lograr un acuerdo en torno a esta iniciativa. El presidente de la República tiene la obligación de escuchar a los trabajadores, y los trabajadores se expresan solo cuando tienen posibilidad de negociar. Y lo que este gobierno ha querido hacer con el veto es quitarle a los trabajadores de Chile la posibilidad de negociar. Y es un fracaso del esquema de negociación del gobierno. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera salieron al paso al rechazo de la propuesta por parte del legislativo y acusaron a la oposición de imponer intereses políticos por encima de los intereses de los chilenos. Escuchaba a un parlamentario decir que era casi miserable un aumento de 10.000 pesos, que es el proyecto que estamos impulsando como gobierno.
A ese parlamentario y a otros no los escuché calificar de esa forma cuando en el gobierno pasado se aprobó, se aumentó en 6.000 pesos. Las organizaciones de trabajadores en Chile ven con preocupación esta decisión y califican de insuficiente la propuesta hecha por el actual gobierno. El gobierno ha buscado imponer en el Congreso Nacional una forma de entender el salario mínimo que no ha sido compartida por la Central Unitaria de Trabajadores, que ha rechazado ese proyecto de ley y los mecanismos de reajuste que el gobierno propuso. El principal punto de discordia en esta discusión ha estado en lo que se denomina la plurianualidad, una propuesta donde el Ejecutivo pretende dejar predeterminado en este proyecto de ley el incremento salarial hasta el año 2020. Ahora el gobierno del presidente Sebastián Piñera deberá presentar un nuevo proyecto de ley o buscar alternativas para efectivamente avanzar en el reajuste del salario mínimo. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Y precisamente Chile tendrá que indemnizar a 31 de los 33 mineros atrapados por 70 días en agosto de 2010 en un socavón en el norte del país. Tras el fallo de un juzgado civil de Santiago que estableció responsabilidad por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería y otras instituciones del Estado, cada uno de los trabajadores demandantes recibirá unos $120.000. La cifra es, eso sí, inferior a la solicitud inicial de $377.000 por persona. La demanda se basó en el daño moral y también en el lucro cesante que padecieron durante el incidente. Y minutos después de conocerse la noticia, nuestro periodista en Chile, Juan Pablo Monsalve, conversó con uno de los obreros de la mina de Atacama que presentó la demanda. Mario, preguntarle cómo reciben ustedes esta decisión judicial específicamente y si ya puedo hablar con sus compañeros. Hola, ¿cómo están? Mira, muy contento porque por fin se hace justicia laboral. Más que cualquier otra cosa, más que toda la parafernaria de la indemnización y todo, para mí es súper importante que en este país haya justicia laboral. Creo que el trabajo y el accidente que ocurrió en el norte de Chile fue un trabajo mal supervisado, mal fiscalizado y mal elaborado y que lamentablemente dejó bajo tierra por muchos días a 33 trabajadores de este país. Y hoy día, después de 8 años, podemos decir que gracias Chile, viva Chile también, porque se hace justicia y también con algunos sentimientos encontrados, porque si bien es cierto, nosotros estamos contra el Cernajimin y todo ese tema, queda destacar de que los grandes ganadores de todo esto son los dueños de la mina San José, que no hubo juicio, no hubo ningún castigo para estos dos empresarios, y eso te deja con un sentimiento, y más porque no tienen nada de ser humano. A 8 años jamás hemos sabido más nunca de ellos y eso duele un poco. Y se cumple un año del paso del devastador huracán Harvey por Houston, Texas. El fenómeno dejó graves inundaciones, 68 muertos y pérdidas millonarias. Nuestro periodista Mauricio Cárdenas estuvo cubriendo los estragos de la tormenta y hoy, justo un año después, regresó a la ciudad para ver cómo va esa recuperación. Así reportábamos hace un año la mayor tragedia en la historia de una ciudad de los Estados Unidos. El huracán Harvey dejó en Houston más de 70 muertos, más de 100 billones en pérdidas materiales, cerca de 200.000 casas destruidas y 1 millón de autos abandonados. Durante la tragedia encontramos a Jorge Herrera, un buen samaritano que con su lancha ayudó a rescatar a muchas personas atrapadas en sus casas. Hoy, un año después, nos acompañó a un recorrido para ver cómo va la reconstrucción de su ciudad. Tú puedes apreciar sobre la mano izquierda mía ya casas que las han demolido y las están construyendo, reconstruyendo, pero como te digo, sí hay casas que ya las construyeron nuevamente, pero fue porque la gente tenía el dinero como reconstruirlas. Pero ha sido algo demasiado lento aquí en la ciudad de Houston, la reconstrucción de todas las propiedades. Casas y lotes para la venta, construcciones a medias y muchos desamparados son el común denominador de Houston. La comunidad más afectada es la hispana. Estás ahí al borde de cualquier cosa puede suceder, no sabes si vas a estar en la calle y qué te puede suceder en la calle o si vas a estar con ayuda de alguien. Por ahora, pues, luchando. El miedo a los agentes migratorios es el peor enemigo de los hispanos.
La presión que el gobierno federal está poniendo a la gente latina en este momento ha causado mucho temor que la gente indocumentada se llegue a arrimar al gobierno federal para ayuda, por el miedo que el gobierno se va a enterar más a su estado inmigratorio que ser víctima de inundaciones. La tragedia de Harvey fue tan grande que un año no ha sido suficiente para que todos hayan vuelto a la normalidad. Todavía hay mucha gente que no pudo recuperar su casa y se está quedando en hoteles por medio de FEMA, pero ya ha mejorado muchísimo. Cinco personas resultaron heridas tras un aterrizaje de emergencia en China. El vuelo que cubría la ruta Beijing-Macao tuvo que ser desviado tras sufrir una falla mecánica en el aire. La nave operada por Capital Airlines fue desviada a tierra en la ciudad de Shenzhen, al sur del país, donde se adelantó la evacuación de los pasajeros. Según las autoridades, el incidente provocó el cierre de la pista por 4 horas, lo que generó la cancelación de 161 vuelos. Y Donald Trump aseguró hoy que las cosas van bien con Corea del Norte, ello a pesar de la falta de avances en la negociación bilateral. Además, el presidente de Estados Unidos culpó a China de la disputa comercial entre Washington y Pekín por el estancamiento de los progresos. Esta leve muestra de optimismo llegó 5 días después de que Trump anunciara que había decidido cancelar el viaje de su secretario de Estado, Mike Pompeo, a Corea del Norte porque consideraba que no se estaban realizando suficientes progresos en la relación con la desnuclearización de la península de Corea. Creo que nos está yendo bien con Corea del Norte y tendremos que ver. Creo que parte del problema con Corea del Norte está causado por la disputa comercial con China. China ha estado tomando cerca de 500.000 millones de dólares por año de los Estados Unidos. No podemos dejar que eso pase. Entonces empezamos a trabajar un poco en contra de China. Tenemos una buena relación con China. Yo tengo una buena relación con el presidente Xi. Creo que es un hombre increíble y una persona increíble, pero tenemos que enderezar nuestra relación comercial porque Estados Unidos está perdiendo mucho dinero y, como ustedes saben, China es la ruta a Corea del Norte. 93% del producto y cosas diversas que entran a Corea del Norte entran a través de China. Entonces creo que ahora que estamos en alguna, digamos, no quiero decirle guerra comercial, y nuestros países están muy bien. China está teniendo una época bastante difícil. Creo que China hace que sea mucho más difícil en términos de nuestra relación con Corea del Norte. Bueno, yo sabía eso, pero no podía esperar más tiempo. Cuando llegué, he estado hablando de China por mucho tiempo. Cuando llegué a la oficina, a propósito, no hice mucho respecto del comercio con China porque quería ver si podíamos resolverlo, el tema con Corea del Norte. El líder espiritual de Irán aseguró que su país podría renunciar al acuerdo nuclear firmado en el año 2015, ello si no se pueden proteger los intereses nacionales. El ayatolá Ali Khamenei excluyó cualquier negociación con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, que en su concepto se comportó, dijo, de manera indecente durante las negociaciones de un nuevo acuerdo. Además, advirtió que el presidente Hassan Rouhani no debe confiar demasiado en el respaldo europeo, a pesar de ello de los esfuerzos en curso para garantizar beneficios económicos y que Irán también se mantenga en el tratado. Y este miércoles, en su audiencia en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco reconoció que las autoridades eclesiásticas no supieron manejar y atender apropiadamente los casos de abuso sexual. El pontífice dijo que su reciente viaje a Irlanda fue para hacerse cargo del dolor y la amargura, dijo, por los sufrimientos causados por las varias formas de abuso por parte de la Iglesia. Mi visita a Irlanda, además de gran gozo, también tuvo que cargar con el dolor y la amargura por el sufrimiento causado en ese país por varias formas de abuso, incluso por miembros de la Iglesia, y el hecho de que las autoridades eclesiásticas en el pasado no siempre han sido capaces de encargarse apropiadamente de estos crímenes. Una muestra profunda de esto ocurrió después de la reunión con algunas personas víctimas del abuso. Hubo sobrevivientes y en repetidas oportunidades pedí perdón al Señor por estos pecados, por el escándalo y por el sentido que tiene la traición.
Los admiradores del fallecido cantante Michael Jackson recuerdan al rey del pop. Este artista habría cumplido este 29 de agosto 60 años. En todo el mundo hubo homenajes. En Londres se ha levantado un monumento temporal en forma de corona para rendirle un tributo. La disquera de Michael Jackson, Sony, erigió esta corona gigante en el banco sur del río Támesis para celebrar el legado del rey del pop, en el que sería su cumpleaños número 60. Desde las 5 de la mañana comenzaron a congregarse frente a este monumento temporal seguidores de uno de los iconos de la música más importantes del siglo XX. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo en persona, así fuera brevemente, recordaron con nostalgia esa experiencia única de compartir con el rey del pop. La primera vez que lo vi en persona tenía 18 años, él vino a Londres y era una locura, había miles de fanáticos, era un descontrol, la calle estaba repleta y el año siguiente él recibió varios premios y unos amigos y yo pudimos compartir con él en el teatro, nos llevó al teatro. Él vino a Londres y llevó a un grupo de nosotros a ver Mary Poppins en el teatro y ahí pudimos saludarlo. Fue algo muy emocionante para nosotros. Empezó mi vida en ese momento. Yo viajé por 7 horas para este lugar esa noche y bueno, él se murió. Yo básicamente vine el 25 de junio por su concierto. Tenía las entradas, pero él murió esa noche. Durante toda la mañana y la tarde, seguidores de siempre, sumados a la nueva generación de fans, llegaban a la corona gigante para bailar o cantar los éxitos del artista que falleció en junio de 2009, a solo 3 semanas de iniciar una serie de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres y que había sido bautizada como This Is It. Yo he sido un fanático de Michael Jackson. Bueno, yo nací en el año 2001 y tuve bastante tiempo para escuchar su música porque él murió en 2009. Así que tuve un buen tiempo para familiarizarme con su música y con sus mejores canciones. He sido fanático por un gran tiempo y bueno, él no suena moderno en realidad, pero la gente que hace música ahora no es original como él. Él era tan original en tanto sus movimientos de baile, la forma en la que cantaba. Por esos días todo suena muy igual, pero Michael Jackson era diferente, así que realmente siento que hizo un gran impacto en la industria musical. Durante la noche, varios cinemas de la capital británica proyectarán documentales y videos del rey del pop, mientras que en el National Portrait Gallery de la capital inglesa se inauguró la exhibición Michael Jackson on the Wall, que celebra la influencia del gran cantante y compositor en el arte contemporáneo, en todas sus manifestaciones. 9 años de prisión impuso la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York al expresidente de la Conmebol, ello por actos de corrupción ligados al caso conocido como FIFA-Gate. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justificó su sentencia caracterizando al expresidente de la Conmebol como una persona motivada por la codicia, argumento diametralmente opuesto al concepto manejado por la defensa que intentó, sin éxito, rebajar al mínimo el tiempo de prisión. Como un hombre de mucha humanidad, generoso en su país y para los actos que lo encontraron culpable, un término de prisión de 9 años no es justo y vamos a apelar. Por orden del Tribunal Federal, el paraguayo de 60 años tendrá que restituir al menos 3.3 millones de dólares del dinero robado a través de sobornos y pagar una multa adicional de $1 millón. Fuerte sanción financiera cuyo pago será gestionado por la familia Naput, que presenció la sesión de sentencia y evitó responder a las preguntas de NTN 24. Unas palabras muy breves de lo que significa esto para la familia Naput. Un mensaje para Paraguay que obviamente está esperando, no sé, alguna reacción de su parte. Su padre, su esposo, ahora va a estar en la cárcel. Es muy triste y lo que ha pasado aquí es muy injusto. Los 3 fiscales que lideraron el proceso a nombre del gobierno de los Estados Unidos tampoco entregaron declaraciones, pero a través de un comunicado, la Corte celebró el veredicto y aseguró que Juan Ángel Naput es una persona que abusó de su autoridad en el mundo del fútbol y dio rienda suelta a su apetito por el dinero para cometer crímenes. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Y hasta aquí el informativo en NTN24, el canal de las Américas. Pero sigan informados por Twitter en @NTN24 y también recuerden consultar, ahí lo tienen, todas las noticias en nuestro portal web ntn24.com. Que tengan una muy feliz noche.